Hola, hola, bienvenidos al podcast de ADC Lab, un espacio de encuentro y reflexión para quienes buscan atender las complejidades de los fenómenos contemporáneos a través de diversas disciplinas. El día de hoy estamos aquí con Tixili Miranda, que es una nueva integrante del Congreso. Bienvenida. Gracias, gracias. Y tenemos también a nuestra invitada especial, Paulina Vázquez. Hola, hola. Nacida en la Ciudad de México en 1997, es una artista visual investigadora, especializada también en crítica en cine, graduada con honores de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, y maestra en Artes y Diseño, con mención honorífica, en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Ha consolidado una trayectoria que incluye destacadas exposiciones individuales y colectivas y una trayectoria de casi 10 años en docencia en las artes. Su obra se distingue por su versatilidad, evidenciando profundas investigaciones sobre temas sensibles, sobre la identidad que tienden a desafiar los límites entre disciplinas artísticas, científicas y sociales. Sus principales medios de expresión actualmente abarcan la instalación, acciones rituales, textiles, escritura, el cine expuesto y la litografía, entre otras cosas. Desde el año 2020 se desempeña como asesora editorial y crítica de cine en Fotogenia Podcast. Su labor como crítica se refleja en la contribución de numerosos artículos, ensayos y columnas a medios de renombre como La Rabia de Cine, Filming Latino, Lumínicas, Girls at Films, Filme Magazine y Pulsar. Pues bienvenida, Paulina, estamos muy emocionadas de tenerte aquí. Muchas gracias. Y pues comenzamos. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu trayectoria artística? Claro, pues muchas gracias primero por la invitación, estoy muy feliz y emocionada de estar aquí, gracias, chicas. A ti. Y pues yo empecé de muy chica aburriéndome y creo que eso empezó todo. Yo crecí con mi abuelita y creo que la curiosidad me llevó por muchos caminos y siempre fui como muy curiosa por crear y así fue como entré después, cuando estuve más grande, en un CEDART y ahí estudié la prepa. Después estuve en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, donde ahí me titulé y recientemente acabo de titularme de la maestría de investigación en artes en la UNAM. Y pues ahí empezó todo y esperemos continuar. Eso es muy interesante, o sea, me imagino que a lo largo de todo este recorrido, la investigación ha sido un tema fundamental para tu camino. ¿Nos podrías decir de qué manera ha afectado en tu proceso la investigación o de qué manera ha aportado en tu proceso? Claro, pues creo que yo siempre he sido muy curiosa y en La Esmeralda yo hacía algo similar, pero no igual a lo que estoy haciendo ahora. Cuando yo entré a la maestría, ahí fue cuando me enteré de que existe la investigación artística y yo la retomo de lo que habla Henk Bordov como un proceso creativo, pero el resultado está en eso mismo. Y también lo estudié a partir de los preceptos de Natalia Calderón y Fernando Hernández y Hernández. Y ellos hablan de la investigación artística también como un proceso que debe ser abierto y transparente a los pares, que debe ser, bueno, no debe ser, o sea, se cuestiona a sí mismo, habla de mucha reflexividad, es un proceso muy abierto y con bastante rigor metodológico. Es algo que es un poco amplio, es bastante amplio, pero creo que la investigación artística es lo que hago ahora, cómo me asumo también y ese posicionamiento ante crear. Y pues eso me ha llevado a entender las cosas más allá de su estética y no hago cosas nada más porque sean bonitas o porque me interesen, sino como que me gusta empaparme de lo que estoy investigando y es así como utilizo la investigación artística para que sea parte de mis procesos y eso muchas veces abre más preguntas que respuestas. Exactamente. Y bueno, ya conociendo un poco más tu obra, sabemos que tiende estos puentes justamente entre el arte, la ciencia, lo social. Queremos aquí, en Curiosidades, saber cómo es que comenzó ese diálogo interdisciplinario en tu práctica artística. Bueno, pues creo que vino de una necesidad de hacer todo. O sea, como que estamos en una época de superespecialización, ¿no? Y creo que algo que a mí no me gusta y la investigación artística facilita es como poder abrirse a muchos campos de otros saberes. Entonces, algo que empecé a hacer también fue, pues, como intentar integrar muchas técnicas, y no solo técnicas, sino formas de ver y conocer. Entonces, algo que empezó a suceder es que en el último proyecto que tengo, que se llama Orbis Terrarum Nexus, justo utiliza la geología para hablar de afectos, ¿no? Y las ciencias de la Tierra, que
son la geología, pues tiene muchos campos y disciplinas. Y todo empezó cuando estaba en la playa, recién había fallecido mi abuelo y estaba leyendo un libro de Andu Formantel. Se llama En caso de amor. Y ella hablaba como los minerales, deberíamos observar más a los minerales, a los guijarros, la lava petrificada, la roca, los minerales. Ellos nos dicen lo que somos y es en esa mineralidad que nos atrincheramos cuando el amor nos es retirado. Entonces, cuando yo leí esa frase me impactó mucho y entendí que había algo en las piedras que me llamaba la atención, pero no sabía cómo aproximarme. Entonces, empecé como tocando piedras, observándolas, pero después entendí que, no sé si les ha pasado, pero cuando no entienden algo, como que yo voy mucho al diccionario para entender qué significa una palabra o empiezo a investigar por ahí. Y había un lenguaje de piedras que no conocía y así fue como empecé a estudiar geología para iniciar mi proyecto. Imagino que no siempre ha sido sencillo integrar pues este tema científico dentro de este sector tan particular que es el arte. Entonces, ¿has encontrado resistencia o retos al hacerlo? Sí, claro que sí. Creo que hay algunos retos en específico sobre abrir espacios en la academia que incluyan, por ejemplo, lo sentí pensante. Bueno, en mi caso yo tuve la fortuna de tener maestras que se abrían mucho estos procesos y que me los presentaron incluso. Pero hay algunas otras áreas en las que de pronto parece que la ciencia es un dato duro y el arte visual son ciencias blandas, ¿no? O con datos duros, datos blandos. Y creo que en realidad solo son formas diferentes de conocer, pero su legitimidad no creo que esté en duda. Me ha pasado, por ejemplo, en un coloquio que presenté algo que llamo cine de oscuridad y como que pues fue algo que rompió mucho con el tipo de esquema que se estaba presentando y había mucho silencio al final de la presentación, como preguntándose si había espacio o no para eso o qué había pasado. Pero creo que justo hacerlo es lo que va posibilitando que la investigación artística y sus diferentes formas encuentren espacios dentro de la misma academia. Justo ahora me resonó muchísimo el término, ¿no? Sentipensante. Claro. Recuerdo que eso me lo llevé de tarea cuando fui a la conferencia que nos hiciste favor de participar sobre bitácora. Y vaya qué término tan profundo, tan robusto y tan real, tan de cómo debe ir evolucionando nuestra concepción de seres humanos y de aceptación frente a, digamos, un mundo que en ocasiones está dominado por el pensamiento y metodologías científicas como totalmente cuadradas, en fin. ¿Cómo es que has modificado o has incluido la metodología científica en una experiencia de un ser sentipensante? Ok, pues primero quiero definir un poco sentipensar, Por ¿no? favor. Y es justo esta unión entre la razón y el sentimiento como uno mismo, con la misma jerarquía de importancia. Y este es un término acuñado por Orlando Falsborda. Él lo tomó de las comunidades pesqueras del Caribe. Y porque ellos hablaban de eso. O sea, justo creo que es importante dar contexto a que no es un término que nació en la academia, sino de la vida misma. Y me gusta mucho utilizarlo y con mucho respeto, porque si bien no es como que me lo apropié, sí se acerca mucho a las formas en las que yo me vinculo o cómo razono las cosas a partir de sentir y pensar. Entonces, siguiendo un poco tu pregunta, creo que se trata de observar mucho y analizar que todo lo que está pasando alrededor de una investigación artística o científica importa. O sea, así como a lo mejor alguien en un laboratorio un día tiene un mal día y eso afecta su rendimiento, puede ser que yo también, eso también afecta como los resultados de una investigación y eso importa. Entonces, creo que integrarlo y reconocerlo puede hacer que tengamos resultados más honestos. Algo que recuerdo muchísimo de la conferencia fue que también hasta mencionaste, un sueño se puede citar en APA. Y eso me voló los sesos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sucede esto? Pues todo es gracias a la investigación artística, porque abre esas metodologías. O sea, el estar abierto a que ese tipo de cosas sean un referente no significa que no tenga un rigor a cómo citarlo. Pero, por ejemplo, no es como que diga, yo me acuerdo de esto y ya lo pongo en la tesis, sino que por eso importa la bitácora, para tener un registro de estas acciones y para compartirlo y visualizarlo. Cuando pones este tipo de información al acceso al público, con una metodología clara que te permita socializarlo, como es el caso APA o Chicago, bueno, estas formas de escribir que lo facilitan, pero debe de haber una evidencia de lo que estás hablando. O sea, solo tú viviste ese sueño, pero la bitácora se vuelve como el papel, el registro,
la parte importante que da sustento a lo que viviste. Y creo que ser honesto también en la bitácora es algo muy importante para que después eso se pueda transmitir. Me da curiosidad saber alguna anécdota o experiencia donde la bitácora haya sido clave en tu trabajo o en la conexión entre el arte, el diseño y lo que es la ciencia. Ok, pues creo que mis bitácoras, yo hice alrededor de 11 bitácoras durante mi investigación, porque estoy enloquecida principalmente. Me gusta mucho así como saberlo todo. Y creo que las partes importantes donde la bitácora surge es cuando... Bueno, por ejemplo, a mí me pasaba que a veces no estaba segura de hacia dónde seguir o que volvía a tener las mismas preguntas, pero justo las respuestas estaban en mis bitácoras. O sea, hay muchas veces en las que mis primeros cuestionamientos respondían a cosas que ya estaba trabajando. Entonces, tener ese registro es algo que ayuda mucho. Y en especial, pues, fui a un viaje a Puebla a reconocer las piedras de donde vivía mi abuelo. Y ese lugar fue muy importante porque una de esas bitácoras tenía todos esos registros de esos viajes. Y ya al último en la tesis, creo que de las cosas más importantes fue regresar a esos libros para ver qué de todo eso, como qué información sacaba de lo que ya había vivido y registrado. Y pues eso creo que mi anécdota más importante es que pude escribir esa tesis gracias a que ya tenía todos esos registros. Para no caer en un loop infinito de preguntas, ¿no? Porque se nos olvida de verdad. Sí. Nuestra memoria selectiva. Uh-huh. Trabajas con medios como la instalación, textiles, cine expuesto, escritura, en fin, son múltiples medios. ¿Cómo es que eliges el medio adecuado para cada concepto o para cada investigación? Parte de ser muy honesta con la intención que tengo con cada pieza y la transdisciplinariedad que creo que me habías mencionado justo en eso, que era un sueño, y yo decía, pero yo lo vivo despierta. Entonces quería justo discutir eso, se me hace muy interesante porque justo es ahí cuando, si hay unas partes del cine que no me son suficientes para expresar algo, puedo utilizarlo de cualquier otro lugar. Y eso me da mucha libertad. Creo que, o sea, en mi camino creativo va a partir de eso y, por ejemplo, hay veces que siento que si quiero hacer una huella, pero significa más en litografía, a pesar de que sea 6 meses de producción, una sola imagen, en granear la piedra, en hacer todo el proceso químico. Pero si esa imagen va a tener la carga simbólica y el esfuerzo que yo requiero, pues prefiero hacerlo. A menos que, por ejemplo, en un textil a veces lo decido porque el textil tiene una carga como más repetitiva, constante, consciente de sentir. Y el textil no siempre es bonito, ¿no? A veces puedo utilizarlo como una red que atrapa, o otras veces como un puente que me permite tejer mis deseos. Y creo que más bien tiene que ver mucho con la intención que tengo. Y creo que es a partir de ahí. Me parece muy interesante que uses estas maneras de versatilidad para expresar tu arte. Y a mí me interesaría saber si para ti la ciencia, junto con el arte obviamente, son como una herramienta para expresar lo íntimo, lo más personal de nuestro ser. Uy, totalmente, creo que sí. Bueno, en mi caso particular, la geología me hizo entender muchas cosas, porque cuando empecé a entender el ciclo de las piedras, por ejemplo, cuando entendí las piedras sedimentarias, ígneas, metamórficas y cómo surgían, por ejemplo, leí una parte que decía que las rocas metamórficas tienen una madre, porque se nacen dentro de la montaña y después se transforman con mucha presión. Y yo me sentí muy identificada porque pensé en mi abuela como esa roca madre, y después pensaba en mi mamá obsidiana porque tiene características determinantes, plutónicas, así volcánicas, o mi papá como un fósil de mar, como haciéndose cada vez más sabio y ensimismado, y mi hermano arena. Entonces, cuando leí esos procesos geológicos, a mí me hacían mucho sentido dentro de lo emocional. Y creo que fui muy fiel a esos procesos geológicos para describir también a mi propio paisaje. Entonces, creo que es algo muy lindo que se puedan mezclar, y seguramente así habrá muchas personas que de alguna cosa muy personal pueda surgir algún encuentro científico que cambie vidas. Entonces, creo que pueden jugar esos lazos. Y por último, esta preguntita. ¿Cómo imaginas el futuro de las prácticas híbridas entre arte y ciencia en Latinoamérica? Híjole, pues yo lo veo muy brillante y espero que sea muy abierto. Creo que tengo compañeras y compañeros también de la maestría que se han aventado a darse ese clavado. Por ejemplo, pienso ahorita en Valentina Guerrero, que es una compañera que habla sobre el antropoceno o el capitaloceno a partir de las nubes,
¿no? Wow. Se me hace muy interesante porque si es ese monstruo que está ahí, que no puedes tocar, pero permea todo, que te llueve, que es impresionante. Entonces, creo que nuestros temas actualmente nos llaman mucho a la colectividad, a analizar nuestro territorio, nuestro entorno, y creo que seguramente seguiremos dando pasos extras y pues no tengo idea hacia dónde vaya, la verdad. Sería ambicioso de mi parte, pero creo que lo descubriremos gratamente. ¿Me permiten hacer una última pregunta? Claro que sí. Veo que eres muy inteligente. Oh. ¿Qué es lo que te inspira a seguir aprendiendo? Que tengo muchas preguntas, que no me respondo, aunque vaya por más respuestas. Y, por ejemplo, creo que algo que me mueve mucho ahorita es que tuve la oportunidad de que Natalia Calderón fuera una de mis sinodales, la que hizo lo de la investigación artística acá en México, y ella fue una de mis lectoras. Entonces, después sí, fue un honor y fue muy padre y fue muy retador también, pero algo que me gustó mucho fue que descubrí un nuevo texto de ella. Son varios textos. Ella tiene El Espía, que está en Veracruz, es un lugar de investigación y artes, y ahí tiene un texto que se llama Saberes Vivos. Entonces, ha hablado sobre lo transhumano, sobre Donna Haraway y cómo identifica como las formas de vínculos con otras personas no humanas o no vivas incluso. Y eso como que creo que me interesa mucho explorarlo, como hacerme sentir parte del paisaje. Creo que es algo que me llama mucho la atención y creo que es por ahí un poco como eso que me jala a seguir. Paulina, tanto por hablar, tanto por decir, pero se nos agotó el tiempo. Te agradecemos muchísimo por estar aquí. Con esto llegamos al final de nuestra conversación el día de hoy en ADC Lab. Agradecemos profundamente a Paulina Vázquez por compartir su tiempo, experiencia y visión aquí con nosotras. Esperamos que esta charla haya despertado ideas, preguntas y una nueva forma de ver prácticas creativas. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio para seguir conversando. Hasta la próxima. Gracias. ¡Hey! ¿Sabías que puedes encontrar más episodios como este en nuestro canal? Te invitamos a descubrir cómo el arte, el diseño y la ciencia se entrelazan para crear proyectos inolvidables. Si quieren seguir la conversación, nos pueden encontrar en Instagram como @adclab.fad. Se acerca el cierre del Congreso y lo haremos con una semana llena de sorpresas, donde el arte, el diseño y la ciencia se encuentran. Mantente al tanto de nuestras redes sociales para descubrir cómo puedes ser parte de este gran momento. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.